Tucumán, previamente, como hemos dicho, estaba densamente poblado por poblaciones indígenas que ya conocemos, los lules, los diaguitas, pero que tenían todos un esquema de producción que era un modelo conservacionista. Acordémonos que todos estaban bajo el régimen del Inca, a donde las tierras se las otorgaba el Inca a la familia para la producción, y esa producción debía ser llevada y redistribuida en el imperio, ¿sí? Y la familia tenía a su vez la producción para ello. La diferencia entre Tucumán y Buenos Aires, ya dijimos, densamente poblado, y Buenos Aires escasamente poblado. ¿Cuál era el interés de la apropiación de tierra en Buenos Aires? Las vacas. Acuérdense que teníamos el negocio de la venta de tasajo, carne salada, para los esclavos, los ingleses en el Caribe, ¿sí? En cambio, lo que era el norte del país, la importancia de tomar las tierras era la apropiación de los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas eran la fuerza de trabajo de las grandes haciendas productivas que habían acá. Entonces, hasta el objetivo de por qué apropiarse de la tierra era diferente. En el segundo caso, la diferencia en modalidad de conquista, ¿sí? En lo que es La Pampa, recordemos, las conquistas del desierto eran conquistas violentas a través del ejército, matando a los indios, ni siquiera una negociación previa, simplemente era la toma de la tierra. Y a esos indígenas que vivían ahí se los, llamémosle, exportaba hacia el norte del país, porque en ese momento esto no era un país, nos recordemos, éramos una colonia española, se los mandaba al norte del país para los trabajos en las haciendas ganaderas, que luego iban a pasar a ser las haciendas con cañaverales, ¿sí? En cambio, en Tucumán, la apropiación fue muy fácil, mucho más fácil que en La Pampa, porque al ser la población indígena acostumbrada al imperio inca, simplemente con la toma del poder del imperio inca, la población no cambia su condición. La población sigue trabajando en pos de algo superior, que en este caso pasan a ser los españoles o los descendientes de los españoles, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacen para arraigar a esa gente cuando conquistan las tierras acá en Tucumán? Fácil, siguiendo con el mismo esquema, permitiéndole estar en la parcela productiva que tenían, a cambio de que en vez de mandar la producción, como era en la época del Imperio Inca, mandar la producción, simplemente lo que hacían era permitirle producir, pero tenían que pagar esa tierra con mano de obra, ¿sí? Y eso es lo que va a dar después lo que se llama peonaje servil. Ahora bien, en Tucumán, esas grandes haciendas ganaderas tenían un tiempo muerto en el año. Cuando llegaba el invierno, como ustedes saben, la ganadería, cuando llega el invierno, no tiene gran movimiento. ¿Por qué? Porque la época donde las vacas se preñan, no hay que hacer mucho movimiento de hacienda, hay poca pastura. Si la hacienda se mueve, necesita alimento, por lo tanto no hay que moverla, que consuma lo poco que tiene alrededor. Entonces, en esa etapa había mucha mano de obra muerta, y como estamos hablando, acuérdense que eran poblaciones totalmente aisladas, y en el norte del país se daban las condiciones climatológicas para el crecimiento y el cultivo de la caña de azúcar, se empieza a desarrollar como parte de activar ese tiempo operativo muerto de estas haciendas el cultivo de la caña de azúcar, y por ende también el peonaje servil que tenían a través de los indios y los criollos que estaban en esa época, los indios y los mestizos en realidad que estaban en esa época en las haciendas, pasaban a formar la mano de obra de estos cañaverales, ¿sí? Las diferencias de visión de país que tenían tanto una población que era la de la Pampa Húmeda con la de Tucumán eran notorias, y podemos hacer también una comparación con unos años de diferencia con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Si ustedes recordarán en las películas las famosas guerras de secesión en Estados Unidos, que obviamente se dieron previo a lo que se dio acá, vamos a encontrar una llamativa igualdad entre los desarrollos y los procesos de los dos países, tanto de Estados Unidos como de Argentina. Lo que vamos a ver más tarde es que derivan en distintos modelos de país después, que depende de quién gane la batalla nada más.
Los primeros ingenios que se desarrollan, dijimos que ¿dónde se desarrollan? En estancias ganaderas, ¿sí? Los primeros ingenios tenían una particularidad con respecto a otros ingenios en Centroamérica. Punto 1, no eran esclavistas como los ingenios de Centroamérica. Recordemos que era precisamente la pampa húmeda la que vendía esa carne para esos esclavos de aquellos ingenios en Centroamérica, ¿sí? En cambio, en estos ingenios en Tucumán no eran esclavistas. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, el hecho de tener la población indígena sumisa, que ya vivía en parcelas en la época del Inca y que lo único que hace es cambiar de mano el poder, pero sigue la estructura donde ellos vivían en una parcela y en este caso, como dijimos, en vez de pagar como le pagaban al Inca el tipo impuesto, en vez de pagar con mercadería, en este caso pagaban con trabajo, por lo tanto no había necesidad de esclavizar a nadie, ya estaban ahí, ¿estamos de acuerdo? Pero tampoco estos ingenios eran como otra cosa que los diferencia de los ingenios centroamericanos es que no eran exportadores. ¿Por qué no eran exportadores? Bueno, geográficamente era imposible que sean exportadores. Estábamos en el norte del país, lejísimo de nuestro puerto más cercano que era Buenos Aires, 1.300 kilómetros en aquella época, ¿sí? Y lo que es peor es que acuérdense que en esa época, como dijimos antes, estaban muy desconectadas las poblaciones y había lo que era muy común de esa época, el pillaje. Por lo tanto, no podíamos decir que teníamos una ruta loable para realizar una exportación, aparte de ser lejos y aparte de no tener la tecnología para llevar en tiempo y forma los productos para exportar. Sumado a eso, que nuestro puerto de Buenos Aires quedaba lejísimo de los centros de consumo, que en este caso era Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos características como estos primeros ingenios no eran esclavistas, ni tampoco eran exportadores. Dos condiciones típicas que sí tenían los ingenios de Centroamérica. El otro punto, ¿por qué no eran exportadores? No nos olvidemos, por una cuestión geográfica. ¿Por qué no eran esclavistas? Por una cuestión preexistente previa de una organización social que existía ya con el Imperio Inca y que al pasar de mano no cambia nada para los indígenas, excepto en cómo pagar esa parcela en la cual vivían. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá le llamemos que no eran esclavistas por una situación sociopolítica que lo diferencia de los ingenios de Centroamérica. Ahora bien, ¿cómo era la tecnología de esos ingenios? Era una tecnología muy rudimentaria. Los trapiches, como los que tenemos en el Obispo Colombre en el parque, eran trapiches tallados a mano en madera. ¿Y cómo se producía el azúcar en ese momento? Pues se sacaba el jugo de la caña y ese jugo se lo hervía durante horas hasta que se obtenían las mieles, ¿sí? Esas mieles luego pasaban al proceso de decantación a donde se formaba el azúcar. Obviamente ustedes imaginarán cómo era el azúcar en esa época. Era un azúcar que era húmeda, que no tenía el grano tan identificado, ni diferenciado, ni separado como el que conocemos hoy nosotros. Hoy nosotros podemos encontrar, no el azúcar blanca, refiriéndonos al azúcar morena que podemos encontrar en el mercado nosotros, ni siquiera era parecido a eso. Era más bien una miel grumosa, ¿sí? Muy húmeda, o cuando estaban bien diferenciados los cristales, lo mismo, era como un azúcar muy humedecida, con muchas impurezas, ¿sí? En esa época se quemaba la caña de azúcar, se pelaba y se quemaba la caña de azúcar, así que teníamos muchas impurezas, ¿sí? Ese era el tipo de producto que teníamos, así que tampoco era un producto que se podía exportar, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, hemos dicho que estos ingenios no eran esclavistas, ni eran exportadores. Ahora, si no eran esclavistas, ¿cómo era esa mano de obra? Veamos la mano de obra. Esta mano de obra dijimos que era peonaje servil. Esto les recordará un poco a la situación feudal. ¿Se acuerdan cuando en la época feudal, en los castillos, el dueño de la tierra
era el conde o era el príncipe, y quienes producían eran los siervos de la gleba, peonaje servil, quienes producían la tierra a cambio de ¿qué? Les entregaban una parcela que respondía a la capacidad productiva de la familia y ellos pagaban los impuestos con la misma producción, que era como previamente hacían los indígenas en el Imperio Inca. Y en este caso lo único que cambia, ya dijimos, que era simplemente que se pagaba con producto, ahora se pagaba con mano de obra. Ahora, ¿cómo era el proceso? Primero, esta mano de obra se la utilizaba para la yerra. ¿Qué era la yerra? Era el manejo del ganado, cortarle la oreja, castrar el toro, separar el ternero, todo lo que atañe al rodeo. Después, cuando llegaba el tiempo muerto, ¿qué se hacía? Se los llevaba al cañaveral y trabajaban en el cañaveral. Ahora bien, ¿qué pasaba? ¿Por qué no se desarrollaban más estos ingenios? Tiene que ver con esto y por la mentalidad que tenían en esa época este tipo de los dueños de los ingenios. Cuando hablo de mentalidad, ubiquémonos en lo que era Inglaterra en esa época, desarrollo industrial en Inglaterra. ¿Cuál era la mentalidad de Inglaterra en ese momento? Yo desarrollo la industria y los mismos obreros que trabajan en mi industria son mi mercado. Por lo tanto, tengo que darle condiciones y efectivo a mis obreros para que yo pueda desarrollar el mercado, para que yo pueda colocar el producto. En cambio acá seguíamos con la mentalidad colonial que venía de España, que son las diferencias de desarrollo que tenemos. ¿Por qué? Porque la mentalidad colonial pensaba en la extracción nada más de los productos al más bajo costo posible y en la venta en otro mercado, no en el desarrollo del mercado. Por lo tanto, lo que teníamos acá era, por ese mismo motivo, un azúcar de mala calidad, pero que no se terminaba de desarrollar nunca porque suficiente con lo que se producía abastecía el mercado local y a lo sumo el mercado de la pampa húmeda y nada más. ¿Me entienden? Porque la distinta mentalidad que había. Y esto manténganlo presente porque eso va a marcar todo el desarrollo productivo del norte argentino hasta prácticamente nuestros tiempos. La mentalidad marca la diferencia. Dijimos que íbamos a comparar con Estados Unidos y dijimos que íbamos a comparar con Inglaterra. Bueno, comparemos con Estados Unidos en este caso. En este caso, el desarrollo del mercado que tiene Estados Unidos se da, como ustedes habrán visto en las películas, la famosa guerra de secesión, ¿sí? Que estaban los del norte contra los del sur. Los del sur eran los esclavistas, los de los algodonales, que tenían a todos los esclavos y no querían desprenderse de eso, que era una mentalidad muy similar a la que tenían acá, que venía de España. En cambio el norte, ¿por qué peleaba con el sur el norte? No porque quisiera liberar los esclavos, porque tenían las ansias de la igualdad del hombre. No, simplemente porque querían desarrollar un mercado y tenían una gran masa de esclavos que podía pasar a ser obrero, cobrar un sueldo y consumir los productos que se producían en el norte. Esa fue la verdadera causa de una guerra de secesión en Estados Unidos, cosa que acá la vamos a ver posterior, también luchan las dos mentalidades, pero en Estados Unidos quien gana es el norte de Estados Unidos, que era el industrial, que era el liberal, que era el que desarrolla mercado, y acá en Argentina quien gana en las batallas entre una mentalidad agroexportadora de la pampa húmeda y una mentalidad industrialista del norte es la pampa húmeda agroexportadora. Por eso tampoco terminan de desarrollarse las industrias acá.